Bueno, muy bienvenidas, muy bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Como siempre les decimos, estamos muy felices de seguir encontrándonos en este espacio, de seguir compartiendo charlas. Señas. Ahora sí, hay alguien admitiendo, apretó micrófono, no pasa nada, continuamos. Como siempre les decía, igual creo que la mayoría se imagina que estaba agradeciéndoles por estar acá, por acompañarnos y hablando de lo feliz que nos pone seguir compartiendo estos espacios. Así que nuevamente gracias a ustedes y gracias por seguir estando ahí en nuestro acuaje en casa, mientras por suerte ya también nos estamos encontrando en el Tigre para seguir compartiendo diferentes espacios. Y hoy nos está acompañando Martín Tetaz, que es economista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en economía del comportamiento, la rama de la disciplina que utiliza los descubrimientos de la psicología cognitiva para estudiar nuestras conductas como consumidores y como inversores. Es docente en la Universidad Nacional de La Plata, consultor de empresas y speaker. Escribió varios libros, es columnista y divulgador en La Nata Sin Filtro por Radio Mitre, en el programa de Luis Majul por La Nación Más, y también escribe regularmente para el diario El Día y para Clarín. Sin dudas va a ser muy interesante escucharlo el día de hoy. Y para comenzar, invito a Gustavo Melamud, que es vicepresidente de ACOAG. Gustavo, ¿cómo estás? Hola Sabri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, felicitarlos de nuevo a todo el Departamento de Cultura por esta excelente propuesta que traen nuevamente con Martín Tetaz, un economista de primer nivel, muy vigente, que tiene no solo para explicarnos las razones de la decadencia en la que estamos, sino también presentarnos propuestas para salir de la situación en la que estamos. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Gracias por estar hoy con nosotros en el Club ACOAG. Te recibimos. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a conversar un rato, como te decía, tomémoslo casi como una reunión de amigos. Yo voy a hacer una presentación, más o menos me va a llevar una media hora y después abrimos, si les parece, unas preguntas para... la presentación va a ser, tener una perspectiva más estructural de largo plazo, pero estoy seguro que va a haber un montón de preguntas sobre todo de lo que está pasando ahora. Hoy está todo casi prendido fuego, en rojo vivo terminó el dólar arriba de 170, una locura, así que seguramente va a haber un montón de preguntas. Si les parece, vamos avanzando cuando ustedes me digan y yo ya arranco. Excelente, tenemos ya algunas preguntas que nos fueron llegando durante la semana mientras la gente se inscribía, así que dale para adelante nomás, te escuchamos y después te preguntamos. Bueno, acá tengo una presentación que voy a compartir con ustedes entonces ahora. Eh, esta etapa es la etapa del 6 de enero del 2002, ¿no? Se caía la convertibilidad, empezaba otra economía, pero uno esta etapa desde que es del 6 de enero del 2002 puede borrarle la fecha, en realidad ponerle cualquier etapa. Esto podría ser la etapa de cuando empezó el plan Austral, o podría ser la etapa de cuando empezó el plan Helvar en los 70, o podría ser la etapa de cuando... Digamos, en la Argentina empieza otra economía todos los días, y sin embargo, paradójicamente, seguimos cometiendo los mismos errores, o sigue siendo en realidad la misma economía. Yo voy a hacer 3 puntos acá, 3 puntos clave que creo que son los que explican por qué Argentina está como está, y que creo que si los resolvemos podemos empezar a salir. Eso no quiere decir que no haya otras razones, hay múltiples, yo creo que estas son las 3 principales. El primer problema de Argentina es que hay una enorme confusión entre los shocks transitorios y permanentes. O sea, como ustedes ven, este es un gráfico donde ustedes ven los términos de intercambio de Argentina de los últimos 160 años. Es un gráfico histórico, se ve todo el movimiento de los términos de intercambio de los últimos años. Y ustedes ven esencialmente que hubo un shock de términos de intercambio a principios de siglo, uno muy fuerte a mediados del siglo pasado, y después uno que se abortó rápido ahí en los 70, principios de los 70, y después el último que tuvimos en los últimos años, que se acaba de terminar, ¿no? Hace unos años atrás. ¿Y qué pasa ahí? Digamos, el problema central es que cuando tenemos un shock tan favorable, nos sopla el viento a favor, la soja se va a 600, por ahí en el pico anterior de los 40 era el precio del trigo, pero no importa. Entonces, la soja sale 600 y nosotros creemos que somos Gardel y Lepera con guitarra eléctrica.
¿no? Entonces entran todas las pelotas, claro, con el dólar, con la soja 600 entran un montón de divisas, entonces como entran un montón de divisas abundan los dólares por un lado y entonces el tipo de cambio real es barato en Argentina, el dólar es barato, y ahora les voy a mostrar que hay una relación entre el dólar y los salarios que es casi matemática. Entonces, y al mismo tiempo el Estado tiene recursos porque puede cobrarle impuestos o retenciones o distintos tipos de impuestos, entonces el Estado está dulce, ¿no? Como en esa propaganda del banco donde los tipos estaban dulces y de golpe gastaban, ¿viste? Entonces, ¿y cuál es el problema? Digamos, la contracara de esto es Noruega. ¿Qué hizo Noruega en los 90 cuando el barril de petróleo salía a 16 dólares? 16 dólares, o sea, no, estaba en la lona el barril de petróleo, los tipos dijeron, en una de esas, más adelante, el petróleo le va bien y nosotros tenemos una reserva petrolera bastante grande y vamos a ser exportadores, y ya somos exportadores de petróleo, ¿por qué no armamos un fondo de estabilización que sea una suerte de fondo anticíclico y cada vez que el petróleo genera una regalía importante para el Estado, nosotros lo guardamos a esto? Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, la gente no se enteró en Noruega de que durante los 15 años pasados el petróleo había pasado de 16, 17, 18 dólares a 140 dólares el barril. Nosotros en Argentina vimos el boom de la soja que pasó de 150 a 600, se multiplicó por 4. Imagínense en países como estos petroleros donde se multiplica por 8 o por 10 el precio del petróleo. O sea, realmente estaban parados arriba de una mina de oro negro en este caso, y lo que hicieron fue aislarla. Sí, dijeron, todo esto, además no lo vamos a invertir ni siquiera acá, lo vamos a invertir afuera, en el resto del mundo, para diversificar, para que si a nosotros después nos viene la mala, en algún momento vamos a tener de dónde financiarnos, a dónde recurrir y generar una fuente de ingresos permanente, que permitiría que cada habitante de Noruega cobre una renta permanente de entre 5.000 y 6.000 dólares anuales, un montón de plata. A diferencia de eso, nosotros cada vez que apareció ese shock de término de intercambio a favor en la historia, la reventamos como si fuera a durar para siempre. Y eso genera un problema, no solamente el problema de digamos, el síndrome del estudiante, que por ahí en un momento tiene algo de plata y la revienta, sino que a nosotros nos hizo creer la ilusión de que eso era permanente, entonces después nos costó mucho bajar. Y nos costó mucho bajar en términos de lo que hacían los gobiernos para que no bajara y en términos de que al sector público y al privado los dos les costó mucho bajar. Yo les decía recién, uno de los resultados más notables que hay es la tremenda correlación entre los términos de intercambio y el ingreso de divisas. Y luego entre el ingreso de divisas, eso te determina un dólar barato, y los salarios reales. Cuando el dólar está barato, los salarios reales están altos. Cuando el dólar está bajo, los salarios reales están altos, y viceversa. Entonces imagínense ustedes que épocas de dólar abundante en Argentina siempre fueron épocas de salarios reales altos. ¿Cómo hago yo para decirle a la población, cuando se acabaron los dólares abundantes, que los salarios reales ya no van a ser los que eran antes? Máxime si yo le dije a la gente que esto era para siempre. Máxime si yo le dije a la gente que era obra y gracia de mi política económica. Entonces yo gané, estoy en el gobierno, me viene el viento a favor, yo me disfrazo de que me importan los salarios reales y que por lo tanto, miren el aumento de salarios reales que les conseguí, después no sale más 600 dólares la soja, sale 300 y yo me tengo que disfrazar ¿de qué? Bueno, ese ha sido uno de los problemas en Argentina, cuando ya no había más abundancia de dólares, y esto se repite la historia sistemáticamente. Si ustedes ven el episodio de la historia, 52-55, y lo comparan con el episodio de la historia, 2011-2015, o con este episodio de la historia actual, lo van a encontrar con una similitud notable. En ambos periodos se acabó el viento a favor, se acabaron los dólares, el precio del dólar ya no reflejaba su valor real, el gobierno se resistía a devaluar, porque devaluar implicaba reconocer que los salarios reales eran más bajos en realidad. Como el gobierno no devaluaba, nadie vendía los pocos dólares que tenía y entonces empezaban a escasear los dólares, había brecha en el mercado de cambio, el gobierno eventualmente devaluaba. Esta película es un déjà vu. Ya la vimos esta película nosotros. Cuando el otro día alguien me preguntaba, fui a comer en un lugar allá afuera y la gente me preguntaba, che, ¿vamos a salir de esta? Y yo miraba y digo, ¿ustedes dónde vivieron los últimos años? ¿En Argentina o en Polonia? Porque nosotros ya salimos de varias de estas. De hecho, pasamos 15 crisis como esta en los últimos 75 años. Y siempre salimos. Como ya salimos, ya sabemos que vamos a salir. Lo grave es que sabemos que vamos a volver a caer de vuelta si no resolvemos el problema de fondo.
¿no? Y acá, digamos, el primer determinante es este. Confundimos los shocks que eran transitorios, como shocks permanentes, como viento a favor permanente, nos creímos que entonces nosotros éramos más ricos, gastaron más los privados y gastó más el sector público. El privado se ajusta rápido, cuando viene la devaluación ya no podés seguir yendo a Miami, ya no podés seguir yendo a Brasil de vacaciones, ya no podés cambiar el auto todos los años, ya no podés, digamos, a bola de devaluación. Ahí está, ¿ahora se me escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Perdón. Justo iba a decir cuánto iba a estar el dólar la semana que viene y se silenció la máquina, no quería. Es lo que dijiste, ¿no? Sí. Bueno, entonces, digamos, sistemáticamente el sector privado hace el ajuste más rápido y el sector público le cuesta hacer el ajuste porque del otro lado tiene que pararse y decir, bueno, tengo que bajar salario público, tengo que bajar jubilaciones, tengo que despedir personas, son todas pálidas. Y entonces al sector público le cuesta decir 2 años después, 3 años después, 4 años después de que le dijo a todo el mundo que había para tirar manteca al techo, decirle a la gente que no se pueden pagar los salarios, no se pueden pagar las jubilaciones. Un poco complicado, ¿no? El segundo gran problema, en parte vinculado al problema anterior, es que nosotros sistemáticamente gastamos por encima de lo que tenemos. No solamente el sector privado, que se cree más rico de lo que es, nos creemos más ricos de lo que somos. Claro, en época de vacas gordas nos podemos ir al exterior y podemos cambiar el auto cada 2 años, entonces creemos, todo el mundo dice, pero si yo me mato laburando, ¿no voy a tener derecho a cambiar el auto cada 2 o 3 años? Pero si yo me mato laburando todo el día, ¿no voy a tener derecho a irme de vacaciones de 15 días a Brasil? Claro, obviamente, ¿cómo no vas a tener derecho? El problema es si lo podemos pagar. Entonces, sistemáticamente el sector privado gasta más de la cuenta y el sector público también. El sector público con un agravante. En la segunda mitad del siglo pasado, cuando los países salimos de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo después de la Gran Depresión de los años 30, hay un crecimiento de los estados de bienestar en el mundo. Todo el mundo, los estados que antes eran estados gendarmes, que proveían justicia, seguridad y mucho más, pasan a ser estados que proveen educación, que proveen salud, que proveen seguridad social, etc., ¿no? El problema es que en el mundo todo eso vino de la mano de mayor financiamiento, básicamente de mayores impuestos. Entonces ustedes tienen países con alto peso del Estado, pero con alta carga tributaria también, donde la gente paga impuestos a las ganancias a veces del 45%. Entonces hay cierto alineamiento, la gente entiende perfectamente que para tener los servicios públicos de la calidad y de la cantidad que tienen que bancarse los impuestos que son de los más altos del mundo, entonces lo bancan. Y por eso a la gente le molesta tanto cuando se dispendia el recurso público, porque se dan cuenta que hay una relación entre lo que sale, los beneficios o el gasto público por un lado, y por otro lado los impuestos que le cobran para financiar. Nosotros en Argentina rompimos esa relación. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a crecer los estados de bienestar en América Latina, en nuestro particularmente, financiamos ese crecimiento con emisión. Entonces, al haber financiado ese crecimiento con emisión, aparecen 2 grandes sesgos ahí. El primer sesgo es uno que se llama ilusión fiscal. Si la gente cree que el Estado lo paga, no, que lo pague el Estado. Y esto ya han pasado 70 años, esto que les estoy contando, y sigue esta idea en la gente. Mucha gente dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Y hay que resolver el problema de Guernica ahora. ¿Y cómo lo resolvemos? Y que lo pague el Estado. Que el Estado le dé una indemnización a la gente o al dueño del terreno y que lo pague. Hay que resolver el problema de, no sé, la estatización de YPF. ¿Cómo la resolvemos? Que lo pague el Estado. ¿Cómo no vamos a hacer, no sé, una mejora en una cobertura de salud? Bueno, entonces que ahora esté cubierta tal patología o tal otra cosa. ¿Y cómo hacemos? Que lo pague el Estado. La sensación está de que el Estado genera recursos genuinos propios, que es absolutamente falsa. El Estado recauda impuestos. O sea que lo pague el Estado en el fondo es que lo pague el sector privado, pero está esa ilusión fiscal en el medio. Y arriba hay una ilusión monetaria, está la idea de que si el ajuste lo hace la inflación, el Estado no tuvo nada que ver. Entonces, cae un Estado porque propone hacer un ajuste nominal, eso no se permite, si la gente no tolera socialmente que un Estado diga, bueno, listo, nos quedamos sin plata, hay que bajar los salarios 10%. La sociedad no lo tolera, pero si de golpe hay un shock inflacionario o una devaluación, el Estado se lava la mano y dice, no, yo no tengo nada que ver con esto.
Yo el otro día contaba en el programa de Jorge que si alguien, yo lo decía de esta manera para que sea ilustrativo, ¿no? Yo decía, si la gente de La Casa de Papel de golpe se fuera a la década del 80 y se robara a principios de la década del 80 todo el circulante que había en la economía, todos los billetes y moneda que había en la economía en 1982, por ejemplo, y los hubiera enterrado, hubiera dicho, no, está bien, vamos unos años presos, cuando salimos nos lo gastamos, enterraban todo ese dinero. Salían ahora, ponele que podían cambiar la moneda vieja por la nueva, digamos que eso se lo permitían, todo el circulante que había en 1982 en la economía, que permitía hacer todas las transacciones de la economía en un año, hoy vale lo mismo que una moneda de $1. ¿Por qué? ¿Por qué vale lo mismo que una moneda de $1? Porque el Banco Central multiplicó la cantidad de dinero en la economía por 1.600.000 veces en ese lapso. La multiplicó no por uno dice la multiplicó por 2, porque aumentó la población, aumentó el PBI, la habrá multiplicado por 3, la habrá multiplicado por 10, por 100, por 1000, por 1.000.000, no, por 1 billón con B larga, o sea, 12 ceros, 600.000 millones de veces. Entonces, si a alguien le sorprende de dónde viene la inflación, digamos, es bastante evidente. Pero está esta ilusión monetaria, ¿no? Yo no me hago cargo, no pasa nada. Entonces, eso nos hace entrar en un problema sistemáticamente. Cuando hay acceso a financiamiento internacional, no hay problema porque tomamos deuda. ¿Hasta qué? Hasta que revienta y entramos en un default. Y cuando no hay acceso a financiamiento internacional, maquinita, como ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta que revienta el precio del dólar o no vamos a una hiperinflación. Digamos, siempre terminan igual las mismas películas. Tercer tema. El tercer problema que tenemos es que sistemáticamente, además de que nos sobran pesos por este problema que gastamos más de la cuenta y los fabricamos sistemáticamente, el tercer problema es que le faltan dólares a la economía. La economía no genera suficientes dólares. Y este es un problema que no tenía la economía argentina hace 80 años atrás, que lo empieza a tener sistemáticamente de los años 40 en adelante. Y esencialmente es un problema que es paradójico, porque nos faltan dólares, pero nosotros le ponemos impuestos a las exportaciones. Esto es increíble. Yo cuando, y ojo, que no es un problema del gobierno, uno dice, no, el peronismo, no. El gobierno de Macri hizo lo mismo, cuando se la vio complicada desde el punto de vista fiscal, año 2018 puso de vuelta retenciones a las exportaciones. Una periodista de Brasil que siempre me entrevista para un diario importante de Brasil, me hace una entrevista en ese momento y cuando yo le estoy explicando, la chica tiene muy buen español, entonces la entrevista es en español, yo además no hablo portugués. Entonces le estoy explicando que el gobierno había puesto impuesto a las exportaciones. La chica me corrige del otro lado. Me dice, no, usted me quiso decir impuesto a las importaciones. No. Nosotros acá estamos poniendo impuestos a las exportaciones, no me lo creían. O sea, en el mundo no creen que nosotros podamos gravar las exportaciones. Entonces, si vos querés exportar un producto argentino, no estás exportando valor agregado. La gente se queja y dice, ¿y por qué no exportamos valor agregado? Porque cada vez que yo quiero agregar valor, ineluctablemente agrego también impuestos. O sea, es imposible agregar valor en Argentina sin agregar Estado. No se puede agregar valor sin agregar Estado. Y entonces, acá adentro, fronteras adentro, la gente se lo banca, paga los precios más altos del mundo por cualquier producto, y se lo banca, y bueno, ya está, es el precio que hay que pagar para tener el Estado que tenemos. Lamentablemente es así. Pero afuera la gente no está dispuesta a financiar nuestro Estado y las ineficiencias que tenemos. Entonces afuera nuestros productos no entramos en ningún mercado con los precios que tenemos. Somos muy poco competitivos, salvo que tengamos un dólar tan alto, que sí, que ahí podemos ser competitivos, pero que los salarios reales son demasiado bajos. Y entonces socialmente explota porque la gente no se banca al nivel de salarios reales bajos, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Estamos en los niveles de salarios reales más bajos de los últimos 30, 40 años medidos en dólares. Y hay una inestabilidad fenomenal, digamos. De hecho, muchos piensan que si no estuviera gobernando el peronismo ahora, ya hubiera volado todo por los aires. Entonces, y inclusive hay internas dentro del propio partido, es decir, la situación está complicada. Parte de la gente pagando un dólar de 170 tiene que ver con esa duda de si esto no vuela todo por los aires, ¿no? Entonces, cuando uno mira que en los últimos 20 años la presión tributaria en Argentina aumentó 15 puntos del producto, pasó de 25 a 40, sí, entre 15 y 20 puntos de producto, uno dice, bueno, evidentemente estamos cada vez agregando más Estado, por lo tanto cada vez vamos a exportar menos. Si uno mira las cantidades exportadas de Argentina hoy, están casi en los mismos niveles que había en el 2004.
Digamos, entre el 2004 y el 2015 se mantuvieron iguales, no aumentaron las cantidades exportadas, solamente aumentaba el precio. Claro, con la soja 600 exportábamos, había récord de exportaciones, pero no era récord de cantidades exportadas, era récord de precio, era efecto precio. Cuando ustedes separaban la paja del trigo ahí, decían, ¿qué pasa con las cantidades exportadas? Nosotros nos estancamos. Estuvimos prácticamente 11 años con cantidades exportadas estancadas, en un contexto en el cual las importaciones se duplicaban. Entonces, claro, cuando el viento se dio vuelta y nosotros ya la soja no valía más 600, las cantidades exportadas por nosotros no alcanzaban para financiar todas las importaciones. Y vino la devaluación del 2018. En realidad, primero Cristina trató de disimularla, liquidó todas las reservas. Macri en los 2 primeros años también trató de disimularla, tomó un montón de deuda, y finalmente se acabaron la reserva y se acabó la deuda, y entonces Macri le explotó a Macri en el 2018, le podría haber explotado cualquiera, digamos. Después discutimos si gestionó bien, mal, o si lo podría haber hecho más suave, casi anecdótico a esta altura del campeonato. Entonces, esos son los 3 problemas centrales de la Argentina. Cuando uno dice, bueno, entonces, ¿cómo resolvemos el problema de que confundimos los shocks transitorios con permanentes y cada vez que sopla el viento a favor nos creemos que somos Maradona y Messi permanentemente, y que eso es permanente? ¿Cómo resolvemos el problema fiscal eterno que tiene la Argentina y que genera tantos problemas, que es el responsable de la inflación y de los defaults generalizados y recurrentes? ¿Y cómo hacemos para recuperar la capacidad de generar dólares en la economía? Son como los 3 grandes problemas. Y cada uno tiene una solución que además funciona en muchos lugares del mundo. Entonces uno dice, no es que estamos proponiendo algo, uno dice, uy, no, mirá, está haciendo una propuesta, no va a andar nunca, esto no se puede hacer, no puede funcionar. Yo hago 3 propuestas concretas, muy simples. Número 1, una propuesta a la Noruega. O sea, empecemos, esta vez ya pasó, el viento a favor ya pasó, en el último ciclo a favor ya pasó. No sabemos cuándo va a venir el próximo boom, no sabemos si no va a despegar Vaca Muerta algún día, no sabemos si va a venir por el lado del litio, no sabemos si va a venir por el lado de la energía solar en el norte, no sabemos si va a venir por el lado de la minería, no sabemos si va a... No tenemos idea por dónde va a venir, pero hagamos una cosa, pongámonos de acuerdo ahora que no está la guita, que es más fácil ponerse de acuerdo. Porque cuando la plata aparece todo el mundo se la quiere gastar y siempre hay una necesidad. Hagamos una cosa, pongamos ahora una cláusula que si los ingresos fiscales aumentan más de X, todo lo que rebalse de esos ingresos fiscales van automáticamente a un fondo de sostenibilidad o a un fondo que se invierta en el exterior, que quede aislado de todos los desastres que hacemos siempre en Argentina. Un mecanismo de estabilización a la Noruega, que además lo que va a permitir es que cuando ese viento a favor vuelva a soplar, no tengamos un dólar regalado en Argentina de plata dulce, y al no tener un plata dulce en Argentina no tengamos el boom de creer que tenemos los salarios y que podemos comprarnos Miami, bajemos un poco la soberbia de los niveles eso y nos acostumbremos a vivir en el nivel que podemos vivir de manera permanente. Primera gran propuesta. Segunda gran propuesta, necesitamos recuperar el espíritu de Alberdi en la Constitución del 53. Alberdi, después de haber aprendido la experiencia de Rosas, la suma del poder público, el abuso que eso había generado en la provincia de Buenos Aires, cuando sanciona la Constitución del 53 con muy buen tino, le saca al Poder Ejecutivo la potestad de emitir moneda, le saca al Poder Ejecutivo la potestad de gravar impuestos, le saca al Poder Ejecutivo la potestad de decidir un gasto. Dice, todo eso lo tiene que hacer el Congreso. El Ejecutivo ejecuta nada más, pero el Ejecutivo no determina el presupuesto, ni el Ejecutivo determina el nivel de los impuestos, ni el Ejecutivo se le permite colocar deuda, ni al Ejecutivo se le permite emitir moneda. Todo eso va en cabeza del... Entonces nosotros necesitamos volver a esa idea, volver a esas bases, para parafrasear a Alberdi. Necesitamos volver a esas bases. Yo estoy haciendo hace unos días una propuesta muy concreta, vinculada al Banco Central. Yo lo que digo es, vamos a darle al Banco Central la independencia real que tienen, por ejemplo, la justicia en Argentina. Uno puede decir, no es tan independiente la justicia, tiene presiones políticas, eso va a existir, esto es Argentina. Pero tiene mucha más independencia que cualquier otro poder. Entonces yo, ¿qué propuesta concreta hago? Muy bien, que el directorio del Banco Central lo nombre el Congreso con 2/3 partes de sus miembros. Necesita una mayoría especial para nombrar el próximo directorio del Banco Central. Y el directorio elige su presidente. Entonces, con 2/3 hay una nómina, la academia, el sector financiero, los distintos expertos recomiendan candidatos, se arma una nómina de, digamos, 100 candidatos, de esa bolsa de 100 candidatos el Congreso elige 10, con una mayoría especial, de 2/3 de los votos. Y esos 10 que elige el Congreso duran como duran los jueces, ad infinitum, como si fuera la Corte Suprema. No lo puede echar nadie.
no está a tiro del presidente. Salvo la única forma de remover a alguno de esos miembros es otra vez con una más cosa. Va el tipo porque renuncia, o se jubila o lo que sea, o una mayoría de 2/3 de los miembros del Congreso de vuelta. Entonces, si ese directorio del Banco Central fuera realmente un desastre y hubiera que removerlo, habría consenso de una mayoría de 2/3 del Congreso de vuelta para removerlo. Pero lo que nos evitaríamos de esta manera es que el que está en el Banco Central no se anime a decirle que no al presidente. Que no vuelva a haber otro Martín Redrado, lo que le pasó a Redrado, que le sacaron la reserva, quiso resistir que no me saquen la reserva y lo terminaron rajando. Pero que tampoco vuelva a haber un Macri que pone de presidente del Banco Central a una persona que es su persona de confianza, digamos, lo cual tampoco es independencia del Banco Central. Digamos. Uno le puede gustar más o menos Macri, pero la verdad que eso no está bien. Digamos. Entonces, ¿por qué? Porque eso genera la tensión. Cuando Sturzenegger tenía que mantener una política monetaria estricta y para derrotar a la inflación a fines del 2017, primó la presión de la política. Entonces le torció el brazo a Marcos Peña, le torció el brazo el resto del gabinete y tuvo que terminar abandonando la política monetaria y ya sabemos cómo terminó la película. ¿Qué hubiera pasado si Sturzenegger hubiera estado designado por el Congreso? Y entonces nadie lo hubiera podido remover, ni siquiera el propio presidente, ni siquiera Marcos Peña, nadie, no se iba, se mantenía ahí firme con todo el directorio. Bueno, necesitamos la independencia del Banco Central con esta forma que la estoy proponiendo. 3. Una propuesta que es muy buena ahora, que la mitad de los recursos que está usando el Estado los está fabricando. O sea, ahora no está la excusa de, uy, no, porque se erosionan los recursos impositivos ahora. A mí no me entra en la cabeza que nosotros le cobremos impuestos a los que producen. Sí creo, en cambio, que una vez que vos ganaste, podés pagar más impuestos de lo que pagas ahora, inclusive. O sea, ¿cuál es mi idea? Déjame ganar, vos sos un socio, sos el Estado, aparecé cuando la repartimos, no aparezcas antes. Porque vos fíjate que se da la paradoja de que este año es un año de crisis para todo el mundo, las empresas están pagando impuestos. O sea, las empresas que están perdiendo plata están pagando impuestos al mismo tiempo. En una empresa grande, esa espalda la tenés, porque tenés financiamiento, porque te respalda, tenés otra espalda, colocas acciones, etc. En una pyme estás en la lona. En una pyme, vos no tendrías que estar pagándole nada a la FIP en un año en el cual no te va bien. Después, si a vos te va muy bien, pagá más inclusive. ¿Querés cobrarme más? ¿Querés cobrarme 45% de impuesto a la ganancia? No hay problema, cobrame más, pero cuando la gane. Entonces, mi propuesta central ahí es un mínimo no imponible. Así como está para el impuesto a la ganancia de las personas, un mínimo no imponible, nadie que gana menos de 73 lucas paga ganancia, bueno, lo mismo. Un mínimo no imponible para las empresas. 10 millones de dólares de ganancias anuales. Ninguna empresa que gane los primeros 10 millones de dólares paga nada. Si gana de 10 millones de dólares para arriba, empieza a pagar. Después discutimos si es 10, 9, 5, 8, digamos, ese número es un número que tiene que ver con el nivel de facturación y ganancia promedio de las empresas pymes de la Argentina, entonces pero no importa, digamos, es discutible. Pero ese es un nivel. A partir de ese nivel para arriba, mátenlas a las empresas. No hay problema, digamos, cóbrenle una alícuota incluso más grande de la que tienen ahora. Probablemente, de hecho, se discutió cuando estaba Pranday, él quiso en algún momento hacer un impuesto de ganancia de 45%, lo sacaron carpiendo. Bueno, entonces lo que yo digo es, bajémosle a las pymes, saquémosle una mochila a las pymes encima, y sobre todo saquémosle impuestos a los exportadores. El que tiene que exportar y generar dólares en Argentina no puede estar pagando impuestos. Cobremos los impuestos cuando gana. Pasemos a tener una estructura tributaria donde el socio aparece cuando ganamos plata. Si nosotros logramos hacer ese cambio en las empresas, yo estoy seguro que muchas empresas de la Argentina van a empezar a producir de manera espectacular. Digamos, cuando le saquemos de encima la pata que hoy tienen en términos de impuestos y el esfuerzo que significa para el Estado, para las empresas poder soportar ese socio tan caro que les sale el Estado, sobre todo en los momentos en que las empresas no caminan. Así que estamos identificando 3 grandes problemas de la economía argentina que explican las 15 crisis recurrentes que tuvimos en los últimos 70 años en la historia argentina, y 3 grandes propuestas que yo entiendo que contribuirían a suavizar bastante esos escenarios y a que no volvamos a caer en otra crisis de esta naturaleza por unos cuantos años. Acá dejo yo la presentación, por supuesto, sé que hay mucha polémica en torno a esto seguramente, y que seguramente también hay alguna pregunta más de coyuntura, aunque les voy a mostrar que todos los problemas de la coyuntura están atados a cada una de estas 3 propuestas que acabo de hacer y a cada uno de estos 3 problemas. Gracias, Gustavo, gracias, Sebastián, y abrimos las preguntas si les parece. Bueno, gracias, Martín, muy clara tu presentación. Obviamente surgen un montón de preguntas, sabemos que la situación actual es realmente compleja. Se me ocurre empezar comentando que cuando hablas de los impuestos a las exportaciones, esta brecha cambiaria que los exportadores tienen que liquidar tanto
exportación de bienes o servicios al dólar oficial, es el impuesto más caro que tenemos hoy, ¿no? Que no lo estás nombrando porque no es un impuesto legal, pero es el peor de los impuestos que te saca el 50% de la realidad de los dólares, ¿no? Del mercado. Eso es lo que se llama, que estaba ahí, sesgo anti-exportador. O sea, el gobierno tiene un sesgo anti-exportador, sistemático. Y es algo que no existía antes, empezó a existir a partir de los años 30. Un sesgo que primero era moderado y después es imposible, digamos, hoy es imposible porque hoy te están pagando un dólar de, si vos sos un productor agropecuario, de 53 mangos, cuando todo el mundo sabe que el dólar en Argentina no vale 53. Digamos, después discutimos si está un poco exagerado el dólar de 170, pero claramente no vale 53. Entonces, toda esa diferencia, esa brecha, quiere decir, es una suerte de impuesto que hace que vos no produzcas bienes que sean exportables y que te pongas a producir otro tipo de bienes distintos en la economía. Y te hago una pregunta un poco picante. En tu presentación nos comentabas sobre el fondo anticíclico que debiéramos hacer, pero si comparamos Noruega con Argentina, Argentina tiene un montón de necesidades básicas insatisfechas, problemas de vivienda, infraestructura, presupuesto que no cierra, porque tenemos un gasto público que año a año excede los ingresos. Entonces, necesitamos un liderazgo seguramente que pueda mancomunar a los partidos para que se pongan de acuerdo en esto, cosa muy difícil en Argentina. Cada ministro de Economía que llega se da cuenta que está atado de pies y manos, y lo veíamos a Duhovne tratando de ir ajustando el presupuesto de a puntito con puntito para llegar a cumplir un déficit primario, donde no cubría ni siquiera los intereses de pago de la deuda. Entonces, la realidad es que el ciudadano común se pregunta, la gente que tiene propuestas de campaña, cuando llega al poder parece que desconociera la real situación. Es como que yo me postulara para presidente y me entero de todo el día que me siento en el sillón. Para el ciudadano común es algo muy ridículo, pero es lo que pasa en Argentina, ¿no? Hay dos cosas, Gustavo. La primera, esto último que vos decís, es el teorema de Baglini, ¿no? Digamos, no es que se enteran cuando llegan, es que mientras yo estoy de afuera no tiene costo, yo puedo decir cualquier cosa, total, yo no estoy ahí, ¿viste? Siempre, por supuesto que cuando estás ahí siempre es más difícil, ¿no? De afuera todos la vemos más fácil, siempre después, cuando tenés que gobernar es más difícil. Pero yo justamente el punto que estoy haciendo ahora, es el punto de que tomemos una decisión de ahorrar ahora que no la tenemos esa plata. Eso evita que nosotros tengamos que decidir cuando aparezca esa plata. Porque seguro que si nosotros estamos en la disyuntiva de decidir cuando aparezca la plata, seguro que va a haber necesidades. Y yo lo que estoy planteando es una suerte de inversión, es un dinero que vos invertís en comprar un seguro que estabiliza el ciclo económico y evita las grandes crisis. Estas necesidades que vos mencionabas recién, Gustavo, se profundizan con cada una de las crisis. Nosotros tenemos hoy 40% de pobres en Argentina. Probablemente terminemos en 45% cuando salgamos de la pandemia, ¿no? Seguramente vamos a terminar en ese nivel. Cada crisis argentina, cuando vos ves, es una suerte de serrucho que recupera, pero nunca recupera todo lo que estaba antes. Siempre va para abajo. O sea, vos tenías en los 80 5% de pobres, te agarró la hiperinflación, te fuiste a 40% de pobres. La pobreza, estábamos en la lona. Después agarró Menem, mejoró un poco. Es cierto, Menem punta a punta bajó la pobreza. Bajó un poco la pobreza Menem, recuperó porque ya la hiperinflación era un desastre. Entonces estábamos un poco, pero ya el nivel de los 90 no era el nivel de los 80, estábamos por debajo socialmente. ¿Entendés? Había más pobreza, más desocupación en los 90. Y después vino la crisis del 2002, otro escalón para abajo. La misma situación. Seguro, no estamos como en el 2003 o 2002, que era un desastre todo. Pero cuando recuperó la economía, no volvió nunca al nivel que estaba antes, en términos de indicadores sociales, sino que lo que recortó, siempre la caída te deja un tendal de gente que no se vuelve a recuperar nunca más. Digamos, el tipo que está con muchas oportunidades, porque tiene mucho capital, porque tiene muchos ahorros, porque tiene muchas relaciones, mucho capital humano, que ustedes saben de lo que les estoy hablando porque es en parte ACOAG es eso. Entonces, usted que tienen eso, vos salís, vos te podés fundir, seguro que hay ahí en el grupo de gente que nos está escuchando varias historias de gente que se fundió 3 o 4 veces y arrancó de vuelta. Saben cómo arrancar de vuelta. Pero el tipo que está en la clase media,
y que se cayó de la clase media y se tuvo que ir a vivir a una villa porque no podía pagar más el alquiler que venía pagando, ese tipo después le cuesta un montón volver, no vuelve más. Entonces vos tuviste, mejoraron los indicadores sociales en el boom de la soja que mencioné yo antes, sí, mejoraron, pero duplicaste la población de gente en villas. O sea, en el escalón, a fines del 2015, si querés, o 2012, para poner el momento de máxima soja de $640, vos tenías el doble de población en villas que 10 años atrás. Entonces, cada uno de esos son los escalones que nosotros tenemos que evitar. Después se puede crecer más, menos, bajar la pobreza más rápido, más despacio, mejorar otros indicadores, invertir más en educación y en salud para ir sacando a la gente de la pobreza de manera permanente, todo eso, pero si nosotros no resolvemos el problema de los escalonazos que pegamos, vamos a tener cada vez más gente bajo la línea de pobreza, cada vez menos empresas en la Argentina, cada vez menos exportadores, etc. Perfecto. Bueno, te cambio de tema y vamos a una pregunta muy actual que nos pregunta mucha gente. El gobierno anterior, el de Cristina, digamos, le costó y no pudo salir del cepo al dólar, que lo terminó resolviendo Pratgay, y nos quedan 3 años de este gobierno, con una expectativa de muy baja confianza y un problema que parece ser que al no tener confianza a la gente en el gobierno le va a ser muy difícil solucionar el tema del cepo al dólar, esta brecha que cada vez se agiganta más. ¿Cómo ves la situación 3 años para adelante de este gobierno y si va a poder salir del cepo al dólar? Mirá, ¿Cómo lo tendría que hacer? lo primero que quiero decirles, los que son más grandes saben de lo que estoy hablando, no tengo que, casi me pueden dar una lección de este tema porque lo han vivido. Pero los que son más chicos por ahí no lo saben. Argentina, el cepo en Argentina es la regla, no la excepción. Vamos, la regla, si uno mira, el primer cepo en Argentina se puso en el año 1931, primer control de cambio. Empezó en el año 1931. Fue el único control de cambio que se pudo desarmar, 3 años después. Después de ese, cada vez que pusimos un control de cambio, siempre costó mucho desarmarlo. Mirá, el control de cambios del año 52, 55, ese control de cambio que se puso cuando terminó el boom del trigo, de ese que les conté antes, obviamente nos quedamos sin dólares, obviamente el gobierno no estaba dispuesto a devaluar, obviamente entonces hubo que poner un cepo. Misma historia casi calcada de la del cepo del 2011 y de la del cepo de ahora. Y ese cepo, primero duró 5 años, de 50 a 55. Segundo, la brecha era el doble que la de ahora, era 240%, la brecha promedio. O sea, fue un cepo durito, con una brecha bastante permanente. Quiero decir, cuando uno dice, esto no puede aguantar más, quédense tranquilo que sí puede aguantar. Puede ser. Primero, puede ser más grande la brecha. Segundo, sí puede aguantar más. Puede aguantar 3 años. Bueno, tenés el caso Sí. de Venezuela, ¿no? 5.000. Bueno, en Venezuela, pero en Venezuela, antes de que explotara la hiperinflación, si vos te vas al año, yo viajé a Venezuela en el 2013, fui a ir a dar un curso a una universidad en Venezuela, justamente sobre las cuestiones cambiarias y estos temas. Y cuando me tocó ir, salía el dólar oficial 6,50 y el paralelo 35. O sea, estaba 6 veces más. La brecha era 500%. Entonces, quiero decir, siempre podía, y todavía no había explotado ahí, no había llegado la hiper ni nada, les estoy hablando en la previa. Fue eso, después fue una locura. Quiero decir, puede ser bastante más. Segundo, ¿cómo se salió de aquel cepo 50-55? Tardó 4 años más en salir. Incluso había caído el peronismo en el año 55 y no terminaba de salir. Recién en el año 59, 4 años después, terminamos de salir del cepo. Y cuando logramos salir del cepo en el año 59, fue el primer año que Argentina tuvo 3 dígitos de inflación. Es decir, el plan de Frondizi de salida del cepo fue muy exitoso desde el punto de vista de inversiones y de muchas cosas, pero la inflación saltó a 110%. Entonces no es simple resolver el cepo. Yo no creo que este gobierno pueda salir del cepo realmente, salvo que, y para generar confianza y hacer algo por el estilo, vos lo que necesitas es sorprender, es producir algo diferente. Y yo me pregunto, en la historia, miren, no voy a ir tan lejos para atrás, piensen en Alfonsín en el 85 y piensen en Menem en el 91. En ambos casos, los dos gobiernos debilitados políticamente, a los dos gobiernos no les funcionaba la economía, los dos gobiernos con aceleración de la inflación y con muchos problemas, Menem de hecho con otra hiperinflación en 1990, Menem con un plan Bonex en el camino en el 1990 que se había quedado con los depósitos,
completamente debilitados desde el punto de vista político los dos, pero los dos pegaron un volantazo que no esperaba el mercado. Uno el plan austral, el otro el plan convertibilidad. Y los dos después a la larga terminaron mal, pero los dos en ese momento quebraron las expectativas. Lograron estabilizar la economía, lograron estabilizar el dólar, de hecho lograron recomponer cierta estabilidad monetaria también. Entonces, quiero decir, no es tan extraordinario que el gobierno pueda encontrar una forma de pegar un volantazo. Solo que tiene que hacer algo que no está esperando el mercado ahora. No es solamente cambiar una figurita, no es que va a poner a Melconian y se va a estabilizar. Necesita una reforma un poco más importante, pero tampoco es tan difícil. Bueno, Seba, no sé si tenés preguntas de la gente. Te cuento que el jueves pasado o el anterior, Melconian estuvo con nosotros y nos dijo que él no va a aceptar el cargo, así que no contemos con Melconian tampoco. La última pregunta que te hace la gente, pero tal vez es la primera que vamos a formular, tiene que ver si tantos economistas son tan consistentes a la hora de explicar causas y efectos de los problemas en la Argentina. ¿Por qué en algún momento los políticos no los escuchan y ponen en práctica un plan económico consistente? Porque la economía también es política. Cuando vos tenés que hacer política económica, un día Juan Carlos de Pablo me dijo esto, me dijo, mirá, si la gente, Juan Carlos de Pablo fue funcionario con Danilo Pastore en los 80, me dijo, principio de los 80. Me dijo, mira, si vos estuvieras adentro del gobierno y vieras cómo se hace la política económica de un gobierno, es el mismo efecto que estar adentro de la cocina de un restaurante y ver cómo se hace. Yo cuando era pibe, a los 18 años, laburé en un restaurante de Cariló. Miren la anécdota que les voy a contar. Para pagarme los estudios, juntar unos mangos para viajar, fui a laburar en un restaurante de Cariló. Estaba de mozo, laburaba de mozo. Y iba a la cocina y era una cosa notable. Si vos pedías un bife ancho, te cortaban el bife, ¿no? Si era el bife angosto o era el cuadril, había un martillo grande que tenía punta de madera, con un puntito de madera. Si el bife que pedías era el cuadril, eran 2 martillazos al bife que tenías de ese. Si vos pedías un lomo, eran 4 martillazos. Y si pedías una milanesa, eran 8. Digamos, era siempre el mismo cacho de carne, ¿no? Por contarte un detalle. ¿Qué te quiero decir? En la realidad enfrentás un montón de cosas que tiene que ver con además presiones políticas de distintos sectores. Fíjate lo que le acaba de pasar al gobierno. Martín Guzmán, después de 8 meses de trabajar arduamente, de consigue un acuerdo espectacular, logra bajar un montón los vencimientos de deuda de los próximos años, descomprime mucho el valor presente de la deuda, etc. Un acuerdo espectacular, consigue un acuerdo bárbaro. Una semana después, ¿cuánto le duró? Una semana después, le hacen una pregunta, porque había cierta inestabilidad cambiaria, presión cambiaria, dólar a 130, estoy hablando, y le preguntan qué va a pasar, y dice, no, van a endurecer el cepo, y Martín Guzmán dice, no estoy de acuerdo con endurecer el cepo, no lo vamos a hacer, no es la forma correcta, exacerbaría el problema, de hecho hasta lo explicó, dijo, miren, si nosotros endurecemos el cepo, la gente se va a ir al blue y va a saltar la brecha en el blue, no vamos a resolver nada. Dijo eso, 2 días después ponen el cepo. Endurece más el cepo, fue el 15 de septiembre. Vamos. Y vos tenés que poner cara de buenos amigos, y encima tenés que salir a explicar la medida con la cual estás en contra, porque si no, digamos, vos tampoco podés estar en una posición, cuando estás haciendo la política pública, de decir, no se hizo lo que yo quería hacer, renuncio y me voy. ¿Viste? Es muy complejo, es un equipo el que llega y el que hace las políticas, todas las políticas públicas. Y en el equipo hay gente que piensa de una manera, gente que piensa de otra manera, gente que tiene unos intereses que van para un lado, gente que tiene otros intereses que van para el otro. Y vos tenés que hacer lo posible y en cada momento te dirimís en esa duda, que es lo mismo que les pasa a ustedes, muchachos, cuando dirigen el club, a escala más baja. Tienen que tomar decisiones que no quieren tomar por ahí, pero bueno, la tienen que tomar, porque si ustedes, y un día se calientan con los muchachos de la comisión directiva, tutean, pegan un portazo y dicen, yo no vengo más a laburar, se pasan una semana en la casa tranquilo y después dicen, bueno, sigo igual, porque si yo no pongo el hombro, igual el club no va a salir, y aunque no se consiga exactamente lo que yo quería, porque a mí me hubiera gustado hacer esto de esta manera, bueno, lo acepto. Bueno, los cuerpos colegiados funcionan así, las políticas públicas se toman así, más en lugares con tanta inestabilidad como es la administración pública. ¿Y vos lo ves al gobierno o estimás que tiene herramientas y capacidad de evitar una mega devaluación? ¿Y ves una mega devaluación de corto plazo o en el mediano plazo? No, el gobierno no quiere, este es un gobierno que no quiere devaluar, o sea que no va a devaluar de por sí.
¿Qué aprendimos de la historia? Si uno mira la historia para atrás, ¿qué pasó cuando los gobiernos no querían devaluar? Bueno, una posibilidad que cayeran los gobiernos directamente y que sobrevivieron a una devaluación, eso también ocurrió, pero esencialmente lo que hacen los gobiernos es desdoblar explícita o implícitamente y devalúan pasando cada vez más cosas al otro dólar. Entonces, ¿vos cómo empezás? ¿Vos cómo empezás esta historia? Vos esta historia la empezás. No, el dólar comercial para todo el comercio de Argentina es de 80 mangos. Este dólar no se toca. A las empresas no le voy a dar estos dólares de 80. A las empresas que quieran pagar deuda le voy a dar nada más que 40% de los dólares que tengan que pagar de deuda y los otros que lo vayan a buscar o que la renegocien con su casa matrices o que lo vayan a buscar al contado con liquidación, que es obviamente el dólar paralelo. El otro dólar que vos no querés, que dólar desdoblado, el dólar financiero. Entonces, ¿y qué te va a pasar cuando no te queden dólares? Y miren, no, les dije que les iba a dar 40% de los dólares, pero no tengo 40% de los dólares. Les puedo dar solamente 20% de los dólares. Entonces, voy pasando cada vez más dólares al dólar financiero. Y no me alcanza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y con las partes de las importaciones, a ver, tráeme todas las importaciones. A ver, ¿qué hay acá? A ver, empecemos renglón por renglón. Autos importados. No, pará, esto no es para producir. Estos autos importados... Yo no tengo un dólar partido por la mitad para darle al sector productivo y le voy a dar a un tipo para que se traiga un Mercedes-Benz de afuera a dólar de 80, no. Tachalo, pasalo al dólar financiero, que consiga los dólares en el dólar financiero. ¿Qué otro más tenemos acá? A ver. Y tenemos, no sé, qué sé yo, otro bien suntuario, después, ahí está, yo te lo puse entre comillas, bien suntuario, ¿qué es suntuario para cada uno? Suntuario, claro. ¿Es un insumo productivo para algo? No, listo, pasalo al dólar financiero. ¿Entendés? Entonces, y eso ya pasó muchas veces en Argentina. O sea, ¿qué pasaba? Vos arrancabas con 2 mercados, inclusive llegó a haber 3 mercados, porque este mercado financiero se te iba muy arriba, entonces el Banco Central vendía parte de los dólares que ganaba en este mercado, que le compraba al campo, los vendía en este mercado financiero para bajar un poco más este dólar, pero no dejaba que todos entraran a comprar en este dólar financiero también, entonces tenías 3 dólares. Un dólar oficial, un dólar financiero, que era el dólar desdoblado, y un tercer dólar que se llamaba dólar libre, que era el dólar donde iba el que no entraba en ninguno de los otros 2 mercados. Y este tipo de cosas es muy probable que aparezcan. Es decir, cuando uno ve hacia dónde puede ir el gobierno, siempre la solución de este tipo de gobierno es una solución más heterodoxa. O sea, no va a ser una solución ortodoxa, sino que va a tratar de ser una solución que no parezca lo que es y que esté disfrazada de administración de divisas, y, vamos, eso es lo que nos enseña la historia, y por lo tanto, como dicen los psicólogos, el mejor predictor del comportamiento futuro de una persona es su comportamiento pasado. Después puede cambiar, ¿no? Pero hasta ahora mi mejor hipótesis es esa. Pero y a medida que vayan trasladando en esta hipótesis los precios, los costos al dólar financiero o al dólar blue o al dólar libre, al otro dólar, eso necesariamente va a impactar sobre los precios. ¿No están acelerando o estimulando una mayor inflación o casi una hiperinflación? Bueno, a ver, vos emitiste 1.700.000 millones de pesos en el último año. Eso algo va a inflar en algún lugar. La discusión, vos lo que estás administrando es qué cosas se infla en qué lugar, esencialmente. Hasta ahora te infló el dólar paralelo, es decir, y es más grande la presión del dólar paralelo de la que sugeriría esa emisión, y sí, porque vos apretaste la punta de la manguera, sale con más fuerza el chorro. Digamos, la manguera es chiquita, el chorro tiene más presión, es un efecto que todos conocemos, los que regamos alguna vez el parque de casa, ¿no? Entonces, obviamente te genera presión, y a medida que vos vayas sacando cosas del mercado del dólar oficial y las pases al paralelo, esos precios van a estar regulados por el precio del dólar paralelo. Lo que pasa es que vos lo último que vas a sacar y vas a mandar al dólar paralelo son los alimentos. Lo segundo último que vas a sacar es algo que pese mucho en el índice de precios, qué sé yo, no vas a sacar el petróleo ni la energía, vas a tratar, pero seguro que vas a sacar, por ejemplo, embarcaciones, autos y otro tipo de cosas que no pesan nada en el índice, y que sí te sacan muchas reservas, o turismo internacional, o tantas otras cosas, ¿no? En tu opinión, este dólar que estamos viendo recalentado en los últimos días, ¿es un dólar que llegó para quedarse así de alto? ¿Va a seguir subiendo? ¿Qué ves ahí? Siempre digo que cuando estamos en un mercado que es libre para comprar y para vender,
no hay modo de saber si el mercado ese va a ir a la baja o va a ir a la alza. Y siempre no solamente voy hasta ahí, sino que doblo la apuesta y les pido que desconfíen de cualquiera que diga eso. Voy a decir dos cosas nada más. La pregunta es casi una pavada, ¿no? Porque voy a contestar el resultado del PRODE diciendo local, empate o visitante. Pero, a ver, cuando alguien dice, no puede subir más el precio del dólar, sí puede subir más. Sí, siempre puede subir más. Ya les conté que tuvimos brecha de 250% durante muchos años. Así que puede subir más, sí, puede subir más. Y además va a seguir invirtiendo el gobierno, porque va a seguir todavía con déficit importante, por lo menos en el resto de lo que resta del año. Así que, y sigue el gasto COVID, así que puede seguir, perfectamente puede seguir. ¿Puede quebrar las expectativas el gobierno y conseguir que baje el tipo de cambio? Sí, también puede conseguir. No, ¿hay antecedentes? No bajó nunca el dólar argentino. Sí bajó. En el 2002 todo el mundo, que es la memoria más reciente de una baja brusca, el dólar cuando salimos de la convertibilidad se fue a 4 mangos, que son como 200 pesos de hoy, y después de esos 4 mangos, 3 meses después, cuando se estabilizó la economía y quebraron las expectativas, el dólar empezó a bajar. Y para cuando asumió Néstor valía 2,90. Entonces, o sea que había bajado más de 25%. Quiero decir, si vos quebrás expectativas y de encontrar la vuelta, puede bajar también. Ahora, con la información que tenemos hoy, yo no puedo decir, no, está muy alto, va a bajar. Porque vos del otro lado, digamos, el precio siempre, a mí me gusta decir que los mercados son una suerte de equilibradores del consenso de la gente que pone la plata donde pone la boca. Entonces, yo creo que no, creo que las condiciones de la economía están muy mal, dame dólares. Cada vez que hay uno comprando un dólar, del otro lado del mostrador hay un tipo que está vendiendo un dólar. O sea, que alguien podría decir, no, pero ¿por qué compra? El tipo cree que va a subir el dólar. Sí, pero también hay uno que está vendiendo. Ese tipo cree que va a bajar, porque si no, no se desprendería el dólar. O necesita la liquidez, bueno, ya sé, puede haber otra razón. Pero, ¿qué te quiero decir? Solamente cuando sube sistemáticamente, uno tiene claro que son más los que creen que va a subir, el consenso del mercado es que está subiendo, y cuando baja sistemáticamente son más los que están vendiendo, entonces el consenso del mercado es que está a la baja, ¿no? Y ese proceso de ajuste puede llevar unos días. Entonces, cuando uno ve una tendencia persistente al alza, bueno, puede ser que dure 2 o 3 días el ajuste. Pero no hay ninguna razón para pensar que porque el dólar vale 170 no puede valer 180 la semana que viene, o que porque vale 170 no puede valer 160 la semana que viene, y no hay elemento para saber. Cuando salimos del cepo anterior, en el 2015, Brad Guy dijo, no hay problema, los precios de la economía real están fijados a dólar paralelo, así que esta salida del cepo no va a tener consecuencias inflacionarias. ¿Eso va a pasar de vuelta? ¿Qué quiero decir? Si nosotros, los precios de la economía real, los precios reales de la economía argentina hoy están atados a ese dólar oficial de 80 mangos o están costeados a dólar de 172. ¿Cuánto impacto tiene esta diferencia, esta brecha, esta diferencia de dólares? No sé si logro ser claro. Esa pregunta hoy, que recién empezó el cepo, el endurecimiento del cepo, es fácil de contestar. Dentro de unos años va a ser más difícil de saber. O sea, cuando termine este gobierno y el que venga quiera cambiar de esto, esa va a ser la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto eso se va a ir a precio? Te voy a decir dos cosas. La primera, cuando llegó para Paraguay había 28% de inflación. Puso un tarifazo de 7 puntos, subió 7 puntos con el tarifazo. Ahí ya estoy en 35. Y hubo 41 de inflación en 2016. Así que yo le atribuyo a la devaluación de Paraguay 6 puntos de inflación. Y la devaluación fue más de 40. O sea que tan equivocado no estaba Paraguay. Buena parte de los precios ya estaban puestos al dólar paralelo. Dicho eso, hoy el escenario es distinto. ¿Sabés cuánto aumentó el dólar en los últimos 12 meses? Vos te vas al 15 de septiembre del año 2019, salía a 61 mangos el dólar paralelo. Aumentó 180% el dólar. ¿Sabés cuánto aumentó la inflación? 36. Entonces está claro que no, que los precios no están puestos al dólar nuevo. Vamos, si los precios estuvieran puestos al dólar nuevo, nosotros tendríamos 150% de inflación acumulada y tenemos una quinta parte de eso. Una quinta parte de eso. O sea que los precios están lejos de estar puestos al dólar nuevo. Todavía están puestos al dólar viejo. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Digamos, y bueno, obviamente la brecha más grande, cada vez que haya, como decíamos recién, la brecha más grande
te va dejando $100 de esto barato porque nadie quiere darte esos dólares barato, entonces vos te vas quedando $100 de acá, vas sacando cosas de acá, pasando al otro mercado, y cada vez que vas pasando al otro mercado vas reconociendo. En parte, vos lo que haces es una suerte de plan, dejámelo en cuotas, ¿entendés? Me estás haciendo 1/12 de la inflación. O sea, el cepo lo que te permite es administrar en cuotas un shock inflacionario que de otra manera te hubiera llevado probablemente a una hiper hoy. Si vos emitías 1.700.000 pesos y lo tirabas por la cabeza de la economía, probablemente ibas a una hiper. Entonces, yo te pongo un cepo fenomenal y voy gradualmente pasando cosas de $1 al otro y voy administrando gradualmente la inflación para tirártela en cuotas. Entonces evito que todo impacte en un solo periodo. Esto es lo que está pasando. A la larga, impacta. Claramente. Entonces, claro, salvo que vos en algún momento me plantees una forma de sacar de la economía todos los pesos que estás metiendo. Entonces, si vos me decís, mirá, yo tengo un programa en el cual a partir del año que viene, te voy a decir algo que no va a pasar, pero para que entendamos. Yo tengo un programa, a partir del año que viene yo genero un superávit fiscal de 1 punto del producto. Con ese superávit fiscal, como no tengo compromiso de deuda el año que viene, voy a recomprar los pesos que metí en la economía. ¿Entendés? Entonces, supongamos que fuera al revés, que el gobierno tenga un superávit en vez de un déficit y que el gobierno recompre los pesos que sobran en la economía. Entonces, bueno, con menos pesos en la economía, en cuotas es como si adelantaras el pago de las cuotas, ¿me entendés? Claro. O sea, piensa en el problema de la inflación como un plan en cuotas. ¿Es contado o en 12 cuotas? Esta es la discusión. Sí, el punto es que el déficit... ¿Puede ser en cuotas menos que lo que es hoy contado? Sí, si adelantás cuotas, sí. Si adelantás cuotas, sí. O si tuvieras la suerte de que se monetice mucho la economía. ¿Qué quiere decir eso? Israel 1986. Los que están familiarizados, acá en la sala probablemente algunos más que en otro lugar. 1980, ¿ustedes tuvieron una hiper en Israel en 1984-85 o hay un plan de estabilización muy exitoso? A partir de 85 baja dramáticamente la inflación. A partir de ahí hay un plan de meta de inflación, le lleva unos 10 años estabilizar aproximadamente el índice de precios. Fines de los 90, en realidad termina casi 15 años, termina de estabilizar el índice de precios. En ese momento lo que ustedes tienen es, en la medida que van estabilizando el índice de precios, se recompone la demanda de dinero. La gente, hay un gráfico famoso que a mí me gusta mostrar mucho de cómo la gente pagaba en Israel los alquileres en dólares. Ya no estaban solamente los precios de la propiedad como acá en dólares, el alquiler se pagaba en dólares. Y es notable cómo recién al 9º año de bajar la inflación, empezaron a cambiar ese ratio y los alquileres empezaron a hacer en shekels y se dejaron de hacer en dólares. O sea, vos tuviste casi 10 años te llevó a recomponer la demanda de dinero en Israel. Quiero decir, si vos tuvieras un proceso de recomposición de la demanda de dinero, hubiera más actividad económica, la gente necesita más peso para hacer transacciones, y hay cierta confianza en que el dólar no va a seguir subiendo en Argentina, sino que va a bajar, entonces vos tenés un fenómeno inverso. Ya no necesitas sacar tantos pesos de la economía, porque la gente los quiere. Hoy estamos a años luz de eso, pero en el pizarrón por lo menos hay una forma de salir. Bien, para ir cerrando, la verdad que está interesantísimo esto. Tenemos acá a los del grupo de la construcción que te preguntan. Por un lado, hace 2 o 3 días el presidente Fernández insinuó la posibilidad de un nuevo blanqueo, de un nuevo blanqueo, básicamente, y haciendo hincapié que esos fondos deberían destinarse a la industria de la construcción. ¿Cómo lo ves? ¿Qué sabés? ¿Qué opinás? Mirá, hay dos datos. Que son digamos que hay dos que hay que poner de novios acá. Hay dos que hay que poner de novios. De un lado tenemos a uno de los novios, que es que la crisis, desde abril del 2018 hasta acá, tiene como contrapartida un proceso de atesoramiento por parte del público que posterga decisiones de consumo y decisiones de inversión. Y que ante la incertidumbre dice, no, mira, yo iba a cambiar el auto, pero mejor, en vez de cambiar el auto, dame dólares. Dame dólares. Yo iba a hacer un arreglo en la casa, mejor dame dólares. Yo iba a hacer un viaje, mejor dame dólares. Dólares. ¿Cuánto es todo eso? 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares de atesoramiento desde abril del 18 hasta hoy. Los argentinos atesoraron 50.000 millones de dólares. ¿Con qué lo tenemos que poner de novio a eso? A esos 50.000 millones de dólares. Con que del otro lado del mostrador, vía la brutal devaluación real que estamos teniendo con este dólar de 170 mangos, el costo de construcción en metro cuadrado en dólares es el más barato de los últimos 40 años en Argentina. Inclusive, más barato que el del 2002.
Y esto hacía mucho que no pasaba. Insisto, es el dólar, el costo de construcción más barato en dólares de los últimos 40 años. Entonces, tengo 2 candidatos ideales para poner de novio. La discusión es cómo hago para ponerlo de novio bien, digamos, si encuentro la institucionalidad para ponerlo de novio bien. Para mí hay una gran posibilidad. Ahora, yo necesito estabilizar el tipo de cambio. ¿Para qué? Porque, ojo, que no necesito ni siquiera blanqueo. Porque estos 50.000 millones de dólares que te estoy contando yo son todos por derecha. O sea, no es a diferencia de otros periodos de la historia en que la gente encanutó los dólares. Acá tengo uno de los chiquititos que... Bueno, sana, Santi, sana. Colita de rana, si no sana hoy, sanará. Y si no, tiramos por la... Muy bien. Grande, Santi. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el enemigo? Digamos, ¿cuál es el enemigo? Cuando vos querés poner 2 de novio, el enemigo, si vos me querés presentar a alguien, yo estoy soltero, vos me decís, te voy a presentar a una chica que es muy buena familia, todo, te conviene, vamos para adelante. Vos me la presentás y es buena familia, todo, me conviene, es buena candidata. El enemigo de que se concrete la pareja es que yo crea que puedo conseguir una candidata mejor. Entonces, si el dólar hoy vale 170, pero yo creo que mañana va a estar a 200, obviamente yo todavía no me animo a ir con... O sea, no me alcanza que vos pongas el canal. Que te insisto, no tiene que ser un canal de blanqueo. Me alcanza con que estabilices el dólar. El canal está. La gente, de hecho, se está volcando a la compra de material de construcción. Si vos mirás el índice Construya de venta de material de construcción, está más alto que en los últimos 2 años, que en los últimos 25 meses. ¿Por qué? Porque es reserva de valor. Entonces, ya que no me deja comprar dólares, voy a comprar algo parecido a eso con los pesos que tengo, y si me rinde y tengo la percepción de que el dólar empieza a bajar, lo que voy a hacer es tratar de hacer rendir esos dólares lo máximo posible, lo más que pueda. Pero necesito el convencimiento, o por lo menos la pista fuerte, de que el dólar ya no va a subir más. Por eso es tan importante la estabilización. Si el gobierno logra quebrar esa expectativa, y yo tengo una sospecha firme de que ya está, de que el dólar no va a subir más y de que se viene un proceso de apreciación importante, porque además cualquiera que esté en el mercado inmobiliario sabe que hay un ciclo de los precios de las propiedades íntimamente vinculado con el tipo de cambio real. En otras palabras, dólar barato, precio de la propiedad sube, dólar caro, precio de la propiedad baja. Con inflexibilidades, porque este es un mercado, el mercado inmobiliario argentino está tiene muchos problemas, es un mercado de reserva de valor, a diferencia de otros mercados, entonces cuando tiene que ajustar a baja, en vez de ajustar por precio, ajusta por cantidades. Pero así todo, te bajaron en el último año real de operaciones que se están haciendo, con base de datos de RIMAX, te lo digo, 15% precio real de metro cuadrado en dólares, en las transacciones que se están haciendo, precio real de lo que se están haciendo. Entonces, cuando yo tenga la sensación de, che, ya no hay chance de que baje más el precio del metro cuadrado, ahora lo que va a venir es una recomposición del precio del metro cuadrado en dólares, che, ya no hay chance de que compre más bolsas de cemento con este dólar. Ya está, la relación dólar-bolsa de cemento ya está en el máximo. Me conviene hacerlo bolsa de cemento ya. Y me conviene poner a construir ya. Si yo logro quebrar esa expectativa y estabilizar, ahí va a haber un boom en la construcción en los próximos años sin ninguna duda. Es uno de los sectores donde soy más optimista. Martín, te saco un poco del tema dólar y sabiendo que estamos... Última pregunta, porque me tengo que ir al canal. Vamos. Mandanos saludos en el programa de hoy. Este gobierno que en teoría debería estar favoreciendo la industria, la producción nacional, ¿por qué no escuchamos que saque medidas en pos de todas esas cuestiones, como por ejemplo que los industriales que reinviertan las utilidades finalmente saquen ese famoso proyecto de que al menos no paguen impuestos a las ganancias, para fomentar, pensando que lo que no se hace en los primeros 100 días de gobierno, después cuesta mucho más hacerlo y ya estamos terminando el primer año de gobierno, después le quedan 3, después le van a quedar 2, y el industrial, el empresario, necesita un tiempo de recupero de la inversión. Y como cuando cambia el modelo, hay ganadores y perdedores, faltando 1 año y medio de gobierno nadie se va a poner a invertir. Entonces vamos a estar con 1 año y medio perdido nuevamente. Entonces no debería estar, ahí está Sana, no debería estar promoviendo ya, por ejemplo, cuestiones como ampliar la base de aportantes a la seguridad social para empresas que paguen menos cargas sociales,
generando medidas interesantes, inteligentes, poniendo 30, 50 economistas, aunque sean del palo de ellos, pero uno parece que los ve trabados, que no hay ninguna iniciativa de nada. Lo que pasa es que el gobierno está en esta trampa, digamos. El gobierno dijo, bueno, hay ciertas condiciones que son necesarias para hacer cualquier tipo de política pública y que funcione en Argentina. Todo este conjunto de políticas que mencionás vos, Gustavo, el gobierno dijo, esto es después de estabilizar la macro. Primero tenemos que estabilizar la macro. ¿Y cómo pensó que estabilizaba la macro? Reestructurando la deuda y salía. Cuando estaba en el proceso de reestructuración de la deuda, llegó la cuarentena. ¿Qué dijo el gobierno? Estos son 40 días. Pensó de esto, tengo mucha información, de hecho, de que ese fue el error de cálculo del gobierno. En general en el mundo, todo el mundo pensó que tampoco es tan un problema que le podamos pasar la factura al gobierno. Todo el mundo pensó que esto era 40 días y salíamos, y no fue 40 días. Fueron 200 y todavía estamos adentro. Entonces, y ese problema del gobierno nunca pudo salir de ahí, porque eso le agravó la situación desde el punto de vista de la inestabilidad macroeconómica. El gobierno asumió con un problema de estabilidad macroeconómica donde la única variable disruptiva, ya tenías un tipo de cambio muy competitivo, bastante competitivo, ya tenías buena parte del ajuste fiscal hecho, la única variable que había que despejar era la cuestión de la deuda. Vos despejabas los vencimientos de deuda de los próximos años y salías, despegabas. El dólar se estabilizaba, porque vos ya no había dudas sobre los dólares que ibas a necesitar en los próximos años. Con el dólar estabilizado pasaba este efecto que estoy mencionando acá, la gente iba a volcarse a invertir. Entonces yo ahí le metía los anabólicos para la inversión y para las decisiones productivas e incentivaba la actividad. Esta fue la lectura del gobierno. Bueno, no salió tan rápido la reestructuración de la deuda, cayó la pandemia en el medio, la pandemia duró más de lo que el gobierno calculó que iba a durar, no tenemos moneda ni tenemos crédito, entonces la pandemia la tuvimos que financiar taca taca emitiendo billetes. La emisión de billetes nos genera un problema, el gobierno no pensaba que iba a estar hace 6 meses en este quilombo, y está en un problema donde no sabe cuánto va a salir el dólar mañana. Vos te imaginás que si vos no sabés cuánto va a salir el dólar mañana en Argentina, ¿qué vamos a estar planteando de si los impuestos, los no impuestos, la nómina salarial, la nómina... Si vos no tenés la idea del precio más importante de la economía, está tambaleando. Si yo llamo a una pyme hoy y le pido mercadería y me dice, mira, no te puedo vender porque no tengo precio, no sé cuál es el precio de la mercadería. Es decir, es como tener un paciente en terapia intensiva y que con todo el respeto dicho esto, Gustavo, y que el planteo tuyo sea, che, no hay nadie proponiendo que la gelatina sea de manzana en vez de ser en la sala, o que el televisor de la sala de donde estaba internado tenga cable y 28 canales. Yo digo, mira, estamos en terapia intensiva con el tipo que le estamos metiendo un tubo para entubarlo porque está discutiéndose entre la vida y la muerte. La discusión sobre la gelatina, o bueno, puede esperar, ¿no? O parafraseando a Peña, cuando en IDEA dijo, en el primer coloquio de IDEA, dijo, estábamos tratando de estabilizar el avión en el medio de una turbulencia, y en primera se quejaban de que había solamente pollo y no había pasta, ¿no? Bueno, esta es una cosa parecida, digamos. El gobierno está realmente tratando de estabilizar un avión que está cayendo en picada libre. No hay margen hoy para discutir otra cosa que no sea primero estabilizar eso, ¿no? Está más que claro, Martín, y te prometimos que era la última pregunta porque te tenés que ir al canal. En el avión estamos todos, así que ojalá lleguemos todos juntos y a salvo al aeropuerto. Realmente agradecerte desde ACOAG tu presencia hoy, agradecerte todo lo que nos enseñaste, agradecerle a los más de 120 socios o conexiones que estuvieron hoy presentes, darte un fuerte aplauso virtual de despedida y nuevamente decirte muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, gente. A los socios... Nos conociste virtualmente, te vamos a invitar al club, al Tigre, para que conozcas el club y nos conozcas a todos nosotros personalmente. Muchas Bueno, gracias. vamos a ir con gusto. Ya hay uno que ya lo conocieron, vamos a ir con toda la tropa. Muy bien.